Bueno, en principio quiero felicitar a la demarcación del Colegio de Ingenieros de Cantabria por el gran éxito de esta jornada, no solo por la participación presencial o en streaming, sino además por la gran actividad de los que estáis aquí. Es bueno que todos participemos y expongamos nuestras opiniones, aunque a veces nos pilléis un poquito allí de esa manera. Bueno, pues una vez dicho esto, pues voy a presentar a los miembros de esta mesa redonda. Empezamos por el final respecto a mí, que no es el final. Alberto Bardesi, que es director de la Asociación Técnica de Carreteras y que la Asociación Técnica, como sabéis, es el Comité Nacional Español de PIA, de la Asociación Mundial de la Carretera. Es profesor asociado, o ha sido profesor asociado durante 24 años de la Escuela de Caminos de Madrid en el área de firmes y pavimentos. Es también consultor habitual de la Dirección General de Carreteras en todos los temas de normativa. Ha participado desde hace muchísimos años en la redacción de las normas. Y bueno, es una persona que está no solo en la teoría y en la normalización, sino también en la práctica habitual y en la realidad de las obras. En segundo lugar, Ana París, ingeniera de montes, lleva trabajando en el sector de pavimentación con mezclas asfálticas muchos años, que nadie lo diría, pero es así. Por lo menos eso me ha dicho ella. Ha fundado, después de estar trabajando en la empresa privada y estar peleándose con las mezclas y los reciclados, que yo la recuerdo ahí en Extremadura, pues fundó Palma Ingeniería, que es una empresa de consultoría dedicada al proyecto y al diseño de firmes, y también es consultor habitual de la Dirección General de Carreteras y también ha participado en muchos de los temas normativos. María del Mar Colás es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene también muchos años de experiencia, que tampoco lo pareces, y tiene una gran experiencia en el sector de los ligantes y de las mezclas asfálticas. Actualmente es directora técnica de asfaltos en CEPSA. Es además presidenta de la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas, ATEB, vicepresidenta de la Federación Internacional de Emulsiones Bituminosas y bueno, participa muy activamente en comités nacionales, internacionales y en todo lo que es este sector de las mezclas asfálticas y de los ligantes bituminosos. Juan José Poti, presidente ejecutivo de ASEMA. Me lo has puesto muy difícil porque me hace un currículum muy grande. No, corta. Presidente ejecutivo de ASEMA, que es la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas, desde el año 2012. Es doctor en Ingeniería Química por la Universidad Complutense de Madrid. Me arreglo esto. Y bueno, tiene ocupado diferentes cargos de responsabilidad en asociaciones nacionales e internacionales. Vaya una mierda por Dios. Y bueno, es una persona que, como todos sabéis, muy activa en el sector. Yo creo que todos le conocemos a Juanjo. Allí donde hay algo que innovar, algo que desarrollar, ahí está Juanjo. Ya vamos por el 5C, punto cero, ¿no? El 6. Por lo menos. Bueno, y por último, Javier Uriarte, ingeniero de caminos formado en esta escuela de Santander, desde el año 95. Pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado. Él trabaja en la demarcación de Asturias. Siempre ha sido en conservación y ahora mismo es el jefe del área de conservación y explotación, lo que... A ver, así se ve. Así se me oye mejor. Bueno, ¿así se me oye? Así se ve. Vale. Bueno, lo que entendemos como jefe de unidad, bueno, ya sabéis que los que vivimos de la conservación, pues somos un poco los médicos de cabecera de las carreteras. Sabemos de todo y no sabemos de nada, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos que pelearnos con cada una de las cosas que nos llega y siempre tener la inteligencia de acudir a los profesionales que realmente saben para que nos ayuden en nuestro día a día.
Bueno, realmente creo que hay una participación diversa, casi todos los agentes de una u otra manera están representados, la universidad, la consultoría, los proveedores de ligantes en este caso, pero de suministros en general, los fabricantes y la propia administración, estáis aquí todos pues, para hablar de algunos de los temas que nos pueden interesar. Voy a hacer una pequeña introducción, bueno, para darle un poco de marco al debate. Bueno, todo el mundo sabe que realmente la reutilización de fresado en mezclas asfálticas pues es algo ya habitual, ya no nos asusta. Antes Pedro lo había comentado, que bueno, ellos en este tema, pues aunque van hasta el 20%, pues no tienen ningún problema. Y de hecho, técnicamente no, en tasas bajas pues no hay ningún problema grave que resolver en este momento. También todo el mundo sabe que desde hace ya muchísimos años las técnicas de rehabilitación de carreteras pasan por el fresado y la reposición de las capas agotadas, ¿no? Bueno, pues eso lo que pasa es que produce un exceso, una sobreproducción de fresado, y esa sobreproducción de fresado respecto a lo que se reutiliza, es decir, que si fresamos 100, a lo mejor utilizamos 20, nos quedan 80, pues nos está produciendo algunos problemas logísticos y de gestión. Que hasta ahora, incluso ahora, yo me atrevería a decir, aunque no debería, nuestros empresarios pues, han resuelto muy ágilmente, pues, y además de una forma bastante económica, por lo menos para ellos, con el reciclado, en este caso sería reciclado, de ese material excedente en caminos como zahorras, etc. Últimamente, pues en los últimos 10 años ya sabemos que esto se está poniendo más difícil, pues ya se están implantando criterios de economía circular, se están implantando criterios de sostenibilidad y bueno, pues eso lleva aparejado una normativa medioambiental que también, bueno, nos oprime, o más que nos oprime, pues nos crea unas condiciones de entorno pues, diferentes de las actuales. Ya las soluciones ágiles pues, son más difíciles de implantar. Entonces empezamos a tener un problema pues eso, logístico y de gestión, porque tenemos un exceso de fresado y pues tenemos por una parte problemas de distribución, ¿no? Y, bueno, ¿dónde está el fresado? ¿Quién lo tiene? Pues lo tiene el que hace la obra, en principio, pero a lo mejor una empresa hace una obra o tres y la de al lado pues no hace ninguna, con lo cual una empresa está ahogada por el fresado y la empresa de al lado pues tiene necesidad de fresado para poder utilizarlo en sus obras. También tenemos problemas con el transporte. La logística del transporte sabemos todos que es bastante complicada y ese fresado, pues que habrá que llevarlo a algún sitio, gestor autorizado o no, pues hay que llevarlo en camiones y esos camiones pues difícilmente muchas veces van a ser los propios de la obra para llevar las mezclas, con lo cual pues ahí hay un sobrecoste, hay que poner más medios, hay que contaminar más, porque al final también eso contamina, pues ahí hay otro problema en el transporte. Pero cuando llevamos el material a algún sitio donde lo tenemos que depositar, pues tenemos también un problema de acopio, ¿no? Ya hemos visto cómo la orden circular y casi todas las normativas y prescripciones que se hacen respecto a este material, el almacenamiento es un elemento fundamental. Hay que tener sitios adecuados para almacenarlo, pues, bueno, como hemos visto antes, pues cubiertos para que no cojan humedad, o con plataformas impermeabilizadas para que no se contaminen con lo de abajo, que estamos hablando a lo mejor de soleras de hormigón, etc. Y luego hay que tratarlo, ese material de fresado hay que tratarlo. Y también la orden circular pues, nos dice la forma en que hay que tratar ese material, pues que nos lleva también a disponer de unos medios de laboratorio, de hacer unos ensayos, de tener un personal cualificado, etc. Bueno, y a todo esto, además hay que añadirle lo que es la normativa medioambiental, que también nos está apretando por otro lado diciendo, pues hablando de gestores, y etc. Bueno, esto es, que os he contado, lo que a mí me preocupa, porque bueno, yo soy un funcionario, ingeniero de caminos, que mi problemática está en la obra del día a día y
Y ahí, pues ya sabes, todo esto que os he contado es lo que nos preocupa a todos, a las empresas y a nosotros también. Entonces, dada esa preocupación, pues he derivado esta mesa de debate hacia ese tipo de cosas. Bueno, la mesa tiene un formato de preguntas y respuestas. Como vamos muy mal de tiempo, no muy mal de tiempo, sino lo siguiente, pues en vez de hacer la misma pregunta a todos, pues haré la pregunta a 2 o 3 de las personas y luego vamos rotando. En cualquier caso, si alguien quiere intervenir, porque cree que tiene algo que aportar, que lo aporte. Ser concretos y breves en vuestras intervenciones y bueno, pues esperemos no entrar en demasiadas polémicas, sino simplemente exponer criterios diferentes. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que ya ha metido mucho rollo, me parece. Bueno, pues la primera que tenía aquí apuntada es ¿cómo creéis que se puede resolver ese problema de generación y distribución del fresado? De alguna forma que sea sencillo para todo el mundo acceder a ese material generado para su aprovechamiento y para cumplir con los criterios de sostenibilidad y tal. Ana, te ha tocado la primera. Hay que defenderla. ¿Ahora se oye? Sí. Yo pienso... Espera, es que está alto, ¿no? Fenomenal. ¿Sí? Sí. Yo creo que debería opinar la última porque... pero no por nada, sino lo he dicho antes. porque creo que de los que estamos aquí soy quizá la más imparcial en verlo, porque por un lado la administración piensa que ese material es suyo, por otro lado el contratista es un material que sale de la obra y que lo puede valorizar. Un gestor de residuos está, pero quizás es un material... Hoy he coincidido con un gestor de residuos en el avión viniendo esta mañana y le he preguntado, ¿vosotros el fresado por qué nos interesa? Dice, porque el fresado nosotros no podemos mezclarlo con otros residuos porque con la ley de residuos no se puede mezclar y porque es un material que el uso lo tiene el asfaltero, si lo tiene que poner en las mezclas. Por tanto, si el asfaltero es gestor de residuos, quizás es la persona que puede encargarse mejor de este material. Después, por otro lado, la administración es suyo, sí es suyo, pero yo estuve en una obra que había 90.000 toneladas de fresado. Dile a un director de la obra que se las quede, a ver qué hace. A veces las dejan en los enlaces muchas veces o rellenan, pero no tienes ni suficientes caminos para ponerlos, ni suficientes sitios para rellenar. Juanjo te dirá para los asfalteros, es que no, por eso te decía que yo tenía que ser la última. Yo creo que hay que buscar una solución intermedia. Conforme más reutilicemos, más veremos qué debemos hacer con ello. Las mejores empresas que pueden aprovechar este material son los asfalteros, porque son los que lo pueden volver a reintroducir en la mezcla. Sí que es verdad que la administración es su propiedad. En otros países, por ejemplo en Francia, lo que se hace es el asfaltero paga por este material. Paga muy poco, pero se lo lleva y lo paga. Y eso repercute en el precio de la mezcla. No quiero decir que tenga que ser más barata una mezcla reutilizada que una mezcla convencional, porque creo que debe ser más cara, eso que quede claro también. Pero sí que en otros países el asfaltero lo paga. Por eso te he dicho que yo tenía que hablar la última, porque ahora Juanjo... Bueno, pues nada, Juanjo, por la alusión sí, porque te tenía en segundo lugar. Bueno, pues nada, ahora Que me alegro de que... Yo voy a intentar mantenerme al margen. Sabía. No, vamos a ver, entiendo a Ana y además es que esto está cambiando muy deprisa. Y entonces Claro. yo creo que a lo mejor antes de incluso contestar a esta pregunta, yo creo que aquí se habla mucho, hoy se ha hablado de economía circular, se ha hablado de sostenibilidad, pero yo sigo diciendo que todavía se está hablando de peces. Y eso ha cambiado, y ha cambiado desde hace unos meses. Y entonces lo digo para todos los asfalteros, que sé que los hay, están en esta sala, y que no tengan una declaración ambiental de producto de las mezclas que estamos hablando. Ya el Ministerio, la SEI, y ya también la Dirección General de Carreteras hace una puntuación y todas las empresas de la SEMMA tienen ya una declaración ambiental de producto. ¿Y eso qué es?
es saber cuántos kilos se emiten con cada producto. Incluso, la semana pasada que tuvimos la jornada nuestra, ya hay una administración, concretamente la Diputación de Valencia, que no es que te dé puntos en la licitación, que es lo que está ocurriendo ahora en el Ministerio, Dirección General de Carreteras, es decir, exigencia. Aquel que no tenga un DAP, es decir, que no nos pueda facilitar el dato de emisiones, no puede obtener la licitación. De modo que esto ha cambiado mucho, y lo digo porque alguno viene aquí, escucha, se entera de cosas de sostenibilidad, pero es que esto yo creo que está cambiando muy deprisa. Y cuando ha empezado ya una diputación, os voy a dar otro dato que también me parece muy llamativo, que también lo dijimos la semana pasada. La Comunidad de Madrid, lo tengo aquí porque me lo pasaron ayer, hasta ahora hemos hablado de planes de carreteras. Plan de carreteras 2532 de la Comunidad de Madrid. ¿Sabéis cómo se va a llamar? Plan de minimización de las emisiones generadas por el transporte viario en la Comunidad de Madrid, los años lo respetan. Es decir, todo, y todo es todo, hay que analizarlo ya en términos de emisiones. Todo, absolutamente. Y entonces yo creo que por ahí es donde hacer la primera reflexión. Y entonces, yendo a temas ambientales, el problema que tenemos en España es que aunque nosotros acabamos de tener, como he dicho antes, la Jornada Nacional de ASEMA y hemos vuelto a hablar de los asuntos, del fresado, hemos sacado una monografía que también está exclusivamente de fresado, la número 18, que también la tenéis a vuestra disposición. Bueno, dicho todo esto, también se ha dicho alguna cosa. El fresado es un residuo, siempre es un residuo. Y es un residuo con un código LER, que es el que habéis dicho antes, 170302. No es que se obtenga ese residuo, es que es un residuo clasificado en el código LER, que es europeo, 170302. ¿Y qué quiere decir eso? Es verdad lo que ha dicho Ana, que el mejor capacitado para reutilizar ese material es el fabricante de mezclas, pero ojo, fabricante de mezclas que tiene que ser gestor del residuo 170302 y contratar transportistas que también tengan la acreditación de transportista con 170302. Es decir, todo esto, que son cosas de normas, no es diciendo nada, son cosas que desde ASEMA estamos queriendo estructurar. Lo que pasa es que hay temas que son indefinidos todavía, con el Ministerio de Medio Ambiente y con la Dirección General de Carreteras, cómo llevarlo a cabo, porque la idea sería crear una especie de signus, por decirlo así, porque todo lo entendamos, aplicado al fresado. Pero evidentemente eso es una tarea en la que son parte muy importante los fabricantes de mezclas, y desde ASEMA somos el interlocutor, es parte muy importante la Dirección General de Carreteras, porque ahí están las cuestiones indefinidas. Una reutilización en situ tenemos que tratarlo. Hay muchos temas que hay que concretar, y efectivamente los acopios, la clasificación, el transporte, sabemos lo que dice la ley, pero todo esto es lo que estamos intentando hacer desde ASEMA. Alberto, porque antes también me había comentado sobre este tema. Vale, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta en todo esto es que aquí hay un actor que no está aquí, que es, digamos, la Administración de Medio Ambiente. La Administración de Medio Ambiente, que tiene una pata en el Ministerio de Transición Ecológica, que dicta muchas cosas, en particular la Ley de Residuos, que nos obliga a reutilizar, porque podemos, porque la ley lo que dice es que si puedes reutilizar, estás obligado a reutilizar. Y por otro lado, las administraciones autonómicas de medio ambiente, que son las que tienen las competencias transferidas y que son los que en última instancia serán los que dicten las normas para que una determinada empresa o quien sea que pida esa certificación o esa habilitación como gestor de residuos de este caso concreto de DRA, pues esté habilitada para hacerlo, ¿no? Entonces, cuidado, porque esas dos administraciones se hablan lo suyo. Mejor dicho, esas 17 administraciones regionales y la central se hablan de aquella manera. Al punto que en este momento, efectivamente, el fresado es un residuo cuando sale de la obra, pero el ministerio que nos dice que tenemos que reutilizarlo no nos dice todavía cómo se desclasifica el residuo, porque la propia ley dice que antes de utilizarlo hay que desclasificarlo. Y de momento estamos en un limbo
somos, no voy a decir ilegales en todo lo que hacemos, pero somos pelín legales. La segunda cuestión, que es muy importante, es que también la ley de residuos establece quién es el propietario y quién genera el residuo. Y en este caso hay que saber que, porque lo dice la ley, quien genera el residuo y quién es el propietario del residuo es la administración propietaria de la carretera que se está fresando. En el ministerio, como me ha dicho antes Javier, pues hay en los proyectos se dice en algún momento, no sé cómo, que se le traspasa la responsabilidad al contratista de llevar el residuo a un gestor, pero una cosa es traspasarle la responsabilidad de llevarlo y otra cosa es traspasarle la responsabilidad, traspasarle la propiedad. La propiedad no se traspasa, porque que yo sepa, los proyectos no te permiten enajenar fresado, porque es propiedad de la administración, ¿no? Ahí hay también un pequeño vacío legal. Este vacío probablemente se podría haber resuelto de una manera general, como ha dicho Juanjo, habiendo generado un sistema integrado de gestión del fresado, un Signus, lo mismo que se hace con las ruedas, o se hace con como se hacen los de Coembes, con la recogida del plástico y todas esas cosas. Bueno, quizá un modelo que integrara a todos los propietarios de fresado, es decir, a todas las administraciones, centrales, autonómicas, locales, forales, etcétera, etcétera, podían estar integrados en un sistema general, donde en las obras directamente se dijera, oiga, el fresado que no se utiliza en la obra, directamente lo tiene que usted entregar al Signus del fresado, que será una suerte de gran concesión que puede ser nacional, puede ser autonómica, pues claro, hay que establecer luego los centros donde se recoja, se procese y se transforme el asfalto retirado de la carretera en ese RA, en ese asfalto recuperado que sería utilizado. A día de hoy no parece que eso sea o que esté en la cabeza de ninguna administración generar ese suerte de signos, insisto, local, pues está Vizcaya pues podría hacer eso, porque dentro de sus competencias todas las carreteras, digamos, son suyas y de alguna manera podría establecer esa metodología y asegurarse así, que esto sería muy importante, que el producto que finalmente va a volver a las plantas para ser reutilizado efectivamente cumple con lo que queremos que cumpla. Que el árido sea al menos de la calidad de la capa que vamos a utilizar, que haya fresado selectivo, que se analice la cantidad y tipología del betún viejo que lleva la mezcla, lo cual es necesario para hacer la formulación. Y como ha dicho alguien, un compañero al principio de un laboratorio, de cuidado que además cada fresado es de su padre y de su madre, con lo cual eso de unificar vendría muy bien. Yo creo que eso no se va a hacer, creo que es una tarea casi titánica y creo que la única manera de hacer eso es casi al revés, es decir, que el sector asfaltero, de alguna manera, a través de que las plantas se transformen en gestores autorizados para este residuo, terminen de generar una red lo suficientemente tupida como para que haya sitios suficientes y al final de ahí salga quizá sí un sistema nacional de gestión. Pero a día de hoy lo veo lejano, porque además, bueno, no lo ha dicho así Juanjo, pero yo creo que se ha traducido de sus palabras. Esto que nosotros llamamos el sector asfaltero no son todos ovejitas iguales. Y no digo que haya blancas y negras, que no me refiero a eso. Me refiero a que hay gente muy sensibilizada en lo que es el desarrollo tecnológico, la innovación, la digitalización, no sé qué, y otro sector que va un poco, vamos a decir, al remolque y que piensa con esa mentalidad y dice, bueno, cuando sea obligatorio me empezaré a pensar qué tengo que hacer en la planta para tal. Por eso creo que va a ser difícil, pero en mi opinión, coincido ahí con Juanjo, es que un sistema nacional de gestión nos vendría estupendo, sobre todo pensando en términos de calidad. Oído lo que hemos oído en alusiones a la administración, Javier, que desde tu perspectiva como jefe de unidad de conservación, te enfrentas a las obras y al trasiego del fresado, ¿cuál es tu opinión al respecto? A ver, el residuo se dice que es propiedad de la administración, entonces es propiedad de la administración hasta cierto punto, porque si lo puedes reutilizar en la obra, pues es lo deseable y lo utilizas. Luego, si no lo puedes utilizar, lo que lógicamente se le encarga al contratista que se encargue de la gestión del residuo, igual que pasa con el resto de residuos que hay en las obras.
hay otro tipo de residuos que el contratista tiene que gestionar. ¿Y qué es lo mejor? Pues si lo puedes gestionar y lo puedes darle un uso y una reutilización, es lo más deseable. Lo peor sería tener que llevarlo a un vertedero y tener que pagar un canon de vertido. No. Eso sería un fracaso de todos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se trataría es de intentar, cuanta más demanda haya de este producto, del fresado, pues será mejor para todos, porque entonces yo creo que las empresas se verán obligadas a intentar utilizarlo. Y esta demanda, el Ministerio está intentando hacerla a través de su normativa. Yo creo lo que ha dicho Valverde, se quiere impulsar la reutilización del material de fresado y a mí me parece, o sea, que lo gestione la Administración, yo lo veo imposible. O sea, decir que la Administración se haga una especie de acopios de fresado para luego reutilizar en otras obras, ni tenemos los sitios, ni administrativamente creo que lo podamos hacer. Igual teníamos que subastarlo o algo así, que es una cosa que sea un poco, yo creo que absurda. Entonces, al final yo creo que se trataría de que los contratistas gestionen el residuo, tendrán que transportarlo igual que se transporta ahora, el coste del transporte está ya incluido, ya lo lleves a donde lo lleves, y luego estará el coste del tratamiento que hay que hacer para su reutilización. Y esos costes al final pues acaban repercutiendo en el precio de la mezcla. Llevará un tiempo, supongo, situarnos todos para que el mercado nos ponga los precios en su sitio. No sé si será más barato o más caro, pues la verdad que ahora no te sé decir, porque lógicamente tienes menos coste de producción, no tienes que ir a una cantera, lo tienes que sacar de la propia carretera, y yo creo que al final me parece a mí lo más práctico es eso, que las empresas, si hay una fuerte demanda de este material, que se puedan ellos como clasificar como gestores en la propia planta y que ellos mismos puedan realizar todo el proceso. Muy bien, Javier. En gran parte yo coincido también contigo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Yo creo que ya está respuesta a la perspectiva. Javi, solo una cosa, porque es que antes ha quedado en el aire y me miraba al verde. La relación Filler-Betún o polvo mineral betún de la Sautegle es de 1,1 a 1,5 y sí está en el artículo. Pero es muy amplio. Bueno, es muy amplia, pero ha escuchado lo que ha dicho Javier, ¿no? A la que tocas un pelín, aquello empieza a bailar. Bueno, eso era un tema anterior. No, pero se está quitando tiempo. me ha quedado en el aire que parecía que la Sautegle se podía hacer cualquier cosa en términos de relación polvo mineral betún. Que no Terminamos con la primera pregunta. Yo no quiero, por supuesto, entrar en la polémica. Solo quiero recordar que me parece que es el Real Decreto 105, que dice que hay dos tipos de titulares o de poseedores, ¿no? Está el que es productor del residuo y está el que es poseedor. Exacto. El poseedor, dice el Real Decreto 105, que es el el contratista que obtiene ese residuo y que se tiene que encargar de su gestión, ¿no? Yo solamente digo lo que dice el Real Decreto, no digo nada más. Pasamos a la siguiente pregunta que encaja un poco con la anterior, porque estamos hablando habéis comentado, pues oye, de crear un sistema, una red de centros de tratamiento de estos residuos, pero lógicamente una de las cosas que también dice toda la normativa es que hay que tener un objetivo final de empleo de esos residuos. No basta con generarlos y almacenarlos en un sitio, aunque los tratemos muy bien, sino que tiene que tener mercado. Creo que además dice la palabra mercado. Entonces, ¿cómo podemos generar mercado? ¿Cuáles son las soluciones que se nos ocurren, por lo menos dentro de nuestro sector, para aplicar o emplear ese exceso de pesado que tenemos? Alberto, empieza a pensar. Bueno, hay aplicaciones más allá del reciclado, de la reutilización en planta en caliente para hacer nuevas mezclas que están contempladas o que podrían contemplarse. Dejo aparte la reutilización in situ, porque en la reutilización in situ no hay generación de residuos y por tanto es una técnica que está ahí, que evita precisamente que se genere residuo, que es en realidad la primera norma de la ley de residuos. Lo primero que usted tiene que hacer es no generar residuos. Y luego si lo genera, pues ya empieza la reutilización, el reciclado y tal. Bueno, hay en el techo, por decirlo de alguna manera, de lo que podemos hacer estaría, cuando es necesario, cuando se dan las condiciones, que no siempre se dan desgraciadamente, la reutilización in situ de mezclas bituminosas sería un poco el techo, porque de alguna manera es la primera de las técnicas disponibles que hace que no se genere residuo. Generar residuo
tenemos otras aplicaciones muy ligadas al reciclado in situ, como puede ser la fabricación de mezclas bituminosas templadas o frío, por ejemplo, pues guardadas en emulsión, o se puede hacer también reutilización en planta, como sabéis, se puede hacer reutilización en templado, que eso generaría a su vez otro tipo de mezclas que se podrían utilizar, quizá no en la misma red de carreteras del Estado, pero sí en redes autonómicas, o por lo menos para tráficos que mínimo de T3, T4, como mínimo diría yo, sino también T2. Luego, obviamente, una aplicación ambiental menos deseable sería la reutilización en capas granulares, porque no deja de ser utilizar recursos que tenemos recursos naturales que tenemos que extraer para fabricar zahorras. Podemos utilizar seguro con éxito y con calidad capas granulares. También estamos viendo ahora, y concretamente Ana quizás pueda hablar mejor de eso que yo, pero estamos viendo en algunas operaciones de reutilización de capas con cemento cómo el empleo de fresado como parte de la composición del material reutilizado con cemento mejora extraordinariamente la calidad del reciclado con cemento, sobre todo cuando estamos tomando parte de las formaciones de esplanada de materiales, vamos a decir, sospechosillos, con poca calidad, que hace que para obtener resistencias de 2,5 a 7 días haya que utilizar cantidades un poco góticas, diría yo, de cemento. Entonces, poner un 15, poner un 20% de fresado mejora inmediatamente el resultado. Hay compañeros nuestros que hablan de la utilización también del fresado para el relleno de sistemas de cunetas, de sistemas de drenaje, etcétera, etcétera. O sea, creo que hay muchas posibilidades, pero sin duda en un catálogo que debía priorizar la excelencia que supone la reutilización en capas de firme, ¿no? Nos vamos a dar participación a Mar, que está muy tranquila. ¿Qué opinas tú? ¿Qué soluciones ves? Bueno, yo creo que en realidad cualquier técnica que permita la reutilización de este fresado que hemos generado en la obra, pues es algo que tenemos que, digamos, impulsar. Impulsar hasta el punto de que no considerarlo ya no debería ser una opción. O sea, antes decíamos que se debería dar prioridad al empleo de las técnicas de reutilización. Hoy tiene que ser una condición previa que nos planteemos, o sea, no puede ser de otra manera. Lógicamente, yo aquí estoy además representando a la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas y para nosotros la mejor opción va a ser siempre el reciclado en frío in situ con emulsión, del que hoy hemos hablado en la Orden Circular 2 del 2023, se ha hecho una actualización del artículo 20 y bueno, para todas las carreteras que tengan categoría de tráfico T1 o T4 se puede utilizar en capas intermedias, base, subbase, y eso nos da mucho juego para utilizar ese material fresado. Cuando no sea ese el caso, pues cualquier otra técnica que permita la reutilización de materiales en caliente, en semicaliente, con todas las técnicas que tenemos disponibles, pues yo creo que tiene que ser considerado. Incluso el propio reciclado en frío con emulsión también se puede hacer en central, con lo cual es otra opción que también se plantea en algunos casos, donde a lo mejor puedes hacer ese tratamiento que hablábamos de que era necesario hacer para la clasificación por tamaños del fresado, para tener una buena caracterización del mismo y poder hacer el diseño de una fórmula de trabajo más sólida y más consistente para que la ejecución sea un éxito. Ana. Yo creo que con lo que ha explicado Valverde, con la Orden Circular 2/2023 que prescribe la obligatoriedad de emplear el material reutilizado, como decía antes Juanjo, los escenarios van a cambiar. Las DAP, que comentaba Juanjo, cuando tú haces tu declaración ambiental de producto, tú vas a tener menos toneladas de CO2. Al final, la administración te va a pagar la mezcla más sostenible, no la más barata, la más sostenible, porque vamos hacia ahí. Entonces, ahora planteamos que
podemos tener muchos usos, los que decía Marimar o lo que decía Alberto, y lo que comentaba ahora también, incluso para las reutilizaciones con cemento, mejorar granulometrías, pues te puedes plantear incorporarlo, o sea, no únicamente en mezclas, pero lo que estamos viendo ahora y las toneladas que nos sobran, a lo que a lo mejor veremos de aquí 5 años, quizá yo porque soy optimista, pero me parece que serán las propias mezclas las que tenemos que ir cada vez más a tasas máximas de reutilización, a betunes mejores para poder emplear esas tasas, a cada vez extraer menos áridos y poder reutilizar. O sea, lo que comentábamos, la carretera tiene que ser nuestra cantera, ¿no? Porque tenemos ese material y es nuestro. Entonces, bueno, eso. Sí, yo quería decir una cosa porque no quiero que quede la sensación, o al menos a mí me lo ha parecido, de que es que sobra fresado. No sobra fresado, falta fresado. Lo que falta es una correcta reutilización del fresado. España tiene un ratio muy por debajo de los demás países europeos en reutilización de fresado. Y os doy otro dato que también es bastante elocuente. En el año 22, es decir, el año pasado, se han producido en España 17,1 millones de toneladas. Bueno, pues de esos 17 millones, el 75% han ido a capas de rodadura. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente esos 14 millones de toneladas han sido fresado y reposición. Luego, no es ningún disparate pensar que en España el año pasado se han producido 14 millones de toneladas de fresado previos a la actuación de esas 14 millones de toneladas que han sido empleadas en rodadura, y no tenemos, en la estadística que da ASEMA y que damos en EAPA, no tenemos, el problema es que esos 14 millones se han producido y, como decía Andrés Macho, o por uso impropio, es decir, se usa, desaparece, o porque no tenemos una buena sistemática, o porque no estamos siendo todavía capaces de establecer un sistema, que es lo que estamos intentando en la SEMA con el Ministerio y con los dos ministerios. Tenemos un déficit en España de reutilización, vamos a decir, transparente y claro, de esos 14 millones de toneladas, porque también os lo digo, nadie, vamos, a mí no me parece que sea una solución a día de hoy utilizarlo más que, como ha dicho María del Mar, para mezcla bituminosa. Al precio que está la mezcla bituminosa, el betún y todo lo demás, es que si lo hablas en términos de cuánto vale ese material, es que es un disparate utilizarlo en arcenes o en el relleno de... Es que no puede ser, no debe ser, tiene que ser reutilizado y capacidad tenemos. Muy bien, ¿y tú ya intervenido? Bueno, la verdad que tal y como va el debate, pues os vais comiendo mis preguntas. Os vais comiendo mis preguntas. Sí que hay un tema que venía, yo creo que en las siguientes dos preguntas, y es que, también lo comentaba al principio, pues para aprovechar este fresado no basta muchas veces lo que se está haciendo ahora. Bueno, mira, me lo llevo, lo cribo. Yo he visto algún gestor de residuos de estos de RCD, de construcción y demolición, que almacena fresado y da vergüenza ver hacer fresado allí, da vergüenza. Entonces, hacen falta por una parte esas instalaciones que como yo lo enfocaba un poco hacia el hecho de que las propias plantas podían ser gestoras también. Pues la pregunta era, bueno, ¿qué se necesita para que realmente la planta sea gestora y le den la autorización? ¿Qué dificultades estáis teniendo para que os den esas autorizaciones? Yo sé que en Castilla y León, porque lo he estado preguntando, hay 6 plantas ya reconocidas como gestores autorizados. Hay bastantes más plantas en Castilla y León, y hay algunas que dicen que tienen muchas dificultades porque les piden cosas que a lo mejor ellos no están dispuestos a ofrecer. Fundamentalmente es un problema de tramitación. La tramitación, como sabéis, en todos los temas ambientales los llevan las comunidades autónomas. Entonces, cuando tú pides un certificado para ser gestor autorizado del residuo con código LER 170302, eso lleva una serie de tiempos, y esos tiempos no son precisamente cortos. Dependiendo de las administraciones pueden ser muy tediosos. Pero hay incluso una situación todavía más complicada para los fabricantes de mezclas, que nos ha ocurrido. Y este es un fabricante además de Castilla y León. Este ha sido adjudicatario de una obra en Aragón y ha ido con todo lo que tiene y con todo lo que sabe para tratar o sea, es gestor autorizado, tiene la sistemática, tiene todo, y allí le pedían un dato adicional que no se lo pedían en Castilla y León,
y es establecer solera de hormigón y no sé qué. Oiga, solera de hormigón, vamos a ver, yo le puedo demostrar que aquí no hay lixiviados, que... El problema es que la adaptación, es eso, la adaptación y la exigencia por parte de cada comunidad autónoma es distinta. Y el típico fabricante, que a lo mejor está con obras porque es adjudicatario en otra comunidad autónoma, no le valen digamos, todas las administrativamente todo lo que tengas del código es circunscrito a esa comunidad autónoma. Y puedes llegar a otra y encontrarte con situaciones que te hacen todavía más. Entonces, todo eso es lo que intentamos coordinar, y no es sencillo, con el Ministerio de Medio Ambiente porque casi hay que resolver paso a paso y sitio a sitio. Casi. Javier, ¿te han comentado aquí algo sobre la gestión de esto en Asturias? A ver, en Asturias, yo a día de hoy ya hay alguna planta de aglomerado que sí que tiene posibilidad de reutilizar el fresado. Lo que no sé es si están clasificados como gestores o simplemente ese material de alguna forma se lo clasifica a alguien, o sea, se lo reutiliza a alguien y luego eso lo incorporan. Porque es que el problema que hay en provincias como puede ser Asturias, aquí en Cantabria, yo creo que al estar la escuela, pues igual sois más avanzados en temas tecnológicos y otras cosas. Al no haber plantas que estuviesen preparadas para utilizar esta tecnología, pues cuando intentamos alguna vez hacer un proyecto para incorporar fresado, pues decían, no, es que si no hay plantas, no. Entonces, los unos por los otros, aquello no avanzaba. Creo que ahora el momento ya te obliga y ya hay alguna planta que sé que está, que tiene la tecnología, tiene los elementos preparados para poder utilizar el fresado. Lo que no te sé decir a día de hoy es si están clasificados como gestores o es otro gestor el que el producto se lo requiere. ¿Y tú, Ana, que te mueves en el sector con los fabricantes y tal, ves que están adaptados para realmente reutilizar? Es que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que de fabricantes de mezclas hay de mucha tipología también. Entonces, hay fabricantes que, lo que decía Alberto, que tienen laboratorios y más de que si hay que ser gestores son gestores, y hay fabricantes pues que no, que tienen su plantita y que es una cosa mucho más modesta, sin pretensiones, y estos no lo son. Después también hay plantas y plantas, hay plantas que tienen espacio, pueden ser gestores, y hay plantas que son más urbanas, que están en sitios muy confinados y que no pueden ser gestores aunque quieran, aunque la sociedad tenga muchísimos medios y sea muy tecnológica, pues tienen el espacio que tienen y tienen que comprarle al gestor el material porque no tienen espacio para gestionarlo ellos. Hay de todo. Pero hay comunidades también, lo que decía Juanjo, mucho más exigentes que otras. Lo que decía Alberto antes, pues 17 comunidades con legislación distinta complica muchísimo más. Bueno, yo puedo contar la experiencia de Castilla y León. Castilla y León se preocupamos de estos temas y estamos en contacto con la Dirección General Correspondiente de Medio Ambiente, y ellos están preocupados porque es una patata caliente también en sus manos. Ellos al final saben que se produce una gran cantidad de fresado, saben lo que se está haciendo, que lo sabemos todos, ¿no? Y por otra parte tiene una normativa que dice bueno, pues que eso hay que emplearlo de una determinada manera a través de gestores autorizados y tal. De hecho, hace poco sacaron un decreto en el que obligan a reutilizar materiales en las obras, tanto de edificación como de carreteras, ¿no? Un 10% me parece que era en las nuevas y un 3% en las de rehabilitación. Bueno, están preocupados por eso. La solución esa de que sean las propias plantas las que se hagan gestores autorizados y los soliciten, a ellos les viene muy bien, porque de alguna manera solo se preocuparían de los temas ambientales, nosotros nos preocuparíamos y los fabricantes se preocuparían de los temas técnicos, y además el uso está más o menos garantizado, que es la diferencia con un gestor independiente, que un Signus independiente que tendría que buscar clientes que le compraran, ¿eh? Y a lo mejor los clientes les resulta más barato excavar y sacar el árido que comprar el fresado. De todas maneras, para que quede en el ambiente todavía más claro, el sector que represento es uno de los sectores a nivel mundial que tiene la tasa de reutilización más elevada. Más que el vidrio, más que el papel, más que el acero, es el asfalto. Lo digo porque a nivel mundial es evidente que lo que es un disparate es que sea para reciclado, o sea para... Lo que tiene que ser es 100% reutilizado.
pero ese dato también conviene recordarlo. Bien, yo creo que nos congratulamos todos de ese tema, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro tipo de cosas también relacionadas con el fresado, ¿eh? Voy a leer la pregunta y empiezo diciendo que el empleo de RA suscita algunas dudas en su aplicación. Por ejemplo, ¿en qué proporción el betún del RA colabora con el betún fresco? ¿100%, 80, 60? ¿Cómo se debe de contabilizar a efectos de pago el betún contenido en el RA? Una disputa que tenemos continuamente en todas las obras, ¿no? Yo creo que el PG3 tampoco es muy concreto, porque en el 542 habla que se utilizará para el pago del betún la media de los ensayos realizados, y dice luego que los aditivos y el betún que viene incorporado en el fresado, ese no se abona aparte, pero no dice que se quita de la media, ¿eh? Es una interpretación más verde. Bueno, pues ahí estamos. El nuevo la orden circular lo que hace es referir al 532, el tipo de abono. Entonces, bueno, ahí hay un tema que también da bastante juego, porque bueno, en definitiva es bastante dinero que hay en juego. Luego, habría que ser muy tajantes en esa prescripción que tenemos en cuanto a la penetración del betún recuperado del fresado, ese 10 que aparece por ahí. Si estamos en 8 realmente no podemos utilizarlo para reutilizarlo. Y tomando nota. Habría que definir algunos betunes específicos, esto ya va para más, para compensar, digamos, ese envejecimiento del betún que está ahí, que consideramos que colabora con el nuevo. Deberíamos de utilizar aditivos, aquí tenemos a alguien que representa al sector también. Debería de ser obligatorio utilizar siempre aditivos. Bueno, ahí están las preguntas al aire. Yo creo que todos podéis contestar a estas. Empezamos, si quieres, por Alberto y acabamos por ti. Bueno, yo respecto al pago, como no he sido nunca contratista, bueno, sí, fui un ratillo contratista muy al principio de mi vida. Bueno, aclaro, por cierto, mi admiración a todos los compañeros que estáis aquí, que habéis estudiado y os habéis titulado en esta escuela. Yo cuando decidí hacer caminos y pensé, bueno, yo soy de Bilbao, o sea, tenía huevo, venía a Santander, pero alguien me contó cómo era la escuela de Santander y me fui a Madrid, porque me dijeron, cuidado, que ahí te van a matar. Y por eso mi admiración por los que habéis hecho la carrera. Bueno, dicho esto, que es una anécdota, en relación al tema del pago, yo creo que hay que intentar obviar las complicaciones y las vueltas y recontravueltas y que si lo que si pongo, que si lo. En mi opinión, este sector tiene una herramienta de ajuste de precios brutal, que todos conocéis, que es la baja de la hora. Si yo voy a utilizar, utilizando aglomerado fresado, pues eso me permite quedarme con la obra haciendo una baja mayor, pues ya bajar el precio del betún. Mi opinión es que, como lo que podemos medir bien es el betún que hay, sea nuevo o sea antiguo, multiplicado por el precio del proyecto con la baja correspondiente, eso va a ajustar perfectamente la situación. Es mi opinión, por lo menos. Yo creo que andarse con historias muy raras de cuánto tenía, cuánto pones, cuánto no pones, me parece muy difícil. Pero mi opinión es que la baja ya ajusta el tema. En relación a la penetración o al nivel de envejecimiento del ligante del RA, pues estamos en una situación en algo parecida, de alguna manera, que recuerda a la vieja historia de la maduración y por ejemplo, del polvo de neumático, ¿no? Cuando el polvo neumático se emplea por vía seca, pues el tiempo de, vamos a decirlo, cocción que tienes entre el mezclado, el transporte y la aplicación determina en qué medida hay una buena integración o no del polvo neumático en la mezcla. Aquí pasa un poco lo mismo. Es que no es posible física y químicamente una interacción inmediata entre el betún del RA y el betún 9. Tenemos que darle tiempo a que haya interacción, a que se pongan en contacto, a que se mezclen, y eso en gran medida depende de cuánto tiempo
va a estar la mezcla caliente. Es decir, cuánto tiempo hay desde que empezamos a fabricar, cuánto tiempo de más, aspecto muy importante, le damos a la amasada para que haya transferencia de calor entre el árido nuevo sobrecalentado y el ligante, sobre todo en aquellas plantas que el RAS se incorpora directamente al mezclador, y tenemos que darle tiempo, y ese tiempo a veces pues seguramente está, y en medida de ese tiempo la interacción va a ser mejor o va a ser peor. Hombre, no va a ser, difícilmente va a ser cuando hagamos reciclado en frío. Ahí tendríamos que hablar a lo mejor de, no sé, de meses o años. Entonces, en ese caso, a mí lo duro o blando que sea el betún, lo duro sobre todo, más que lo blando, lo duro que sea el betún del RA en un reciclado en frío me daría igual. Yo contaría solo con el betún de la emulsión. Pero en caliente creo que es importante retener en la cabeza ese proceso, porque el betún viejo tarda en ablandarse y tarda en poder interaccionar con el betún. Pero yo creo que una obra normal, yo creo que deberíamos de contar que al menos la parte de betún no absorbida por el árido, originalmente, porque todos habéis roto una probeta y sabéis que parte del betún, parte de los componentes del betún están en el árido, que eso probablemente no van a salir de los poros a reaccionar, pero el que está recubriendo yo creo que razonablemente debe colaborar. ¿Cuándo debemos de utilizar aditivos o no? Bueno, en mi opinión, yo creo que la practicidad americana conviene de vez en cuando tenerla en cuenta, porque estos chicos muy profundos no son, pero tienen 4 reglas y las cumplen y les salen las cosas. Por debajo del 15-20%, yo creo que hay que utilizar betún normal, el betún que tú utilizarías si esa mezcla no tuviera RA. Por encima del 15, del 20, quizás hasta el 30, 25-30, probablemente había que ir a un betún de rango inferior en cuanto de rango superior, perdón, en cuanto a viscosidad, o sea que si en esta obra tendría que usar 35-50, pues seguramente lo suyo es usar 50-70, es lo que hacen en general los americanos. Y luego ya por encima del 30-35, claramente hay que pensar en rejuvenecedores, en aditivos que de alguna manera actúen, porque ese proceso tampoco nos podemos ir a betunes súper blandos, y probablemente habría que meter un rejuvenecedor que se puede incorporar o bien previamente al betún, que es algo que el suministrador de betún sabe hacer, seguro, y si no, pues oye, pues puedo recurrir a alguien que me venda un aditivo rejuvenecedor, chequearlo, meterlo en una fórmula de trabajo, comprobar que funciona y ya está. Pero eso yo diría ya para contenidos muy relevantes de asfalto regular. Vale. Pues es que como me dejas hablar después de Alberto, ya hay poco que añadir, porque es que claro, a ver, es que ya te queda, o le llevas la contraria como dices, o si no, sin argumentos. A ver, yo creo que el tanto por ciento de betún que tiene el RA, digamos, va a contribuir a la nueva mezcla dependiendo del tipo de técnica en el que se vaya a reutilizar ese RA, por supuesto, y luego de las condiciones, o sea, del grado de envejecimiento que ese material fresado tenga. Penetración 10, penetración 6, penetración 8, yo estoy de acuerdo con Alberto en que según qué técnica, y por ejemplo en el reciclado en frío in situ, donde tú estás haciendo la reutilización del material a temperatura ambiente y ese material fresado va a tener una penetración de 100, de 10, de 8 o de 6, me da igual, y un punto de reblandecimiento muy por encima de la temperatura a la que estamos trabajando, pues la interacción, o sea, esto lógicamente lleva ese compromiso que hay de, digamos, interacción entre el betún viejo del RA con el betún nuevo que aporta la emulsión, se mueve con unas leyes de cinética muy lentas. Entonces, ahí yo diría que no importaría utilizar un material fresado con penetración menor de 10, porque te va a dar igual que tenga 10 que tenga 12, ¿vale?
Lo que la orden circular ahora permite pues es el empleo de las emulsiones de reciclado, la típica C60B5 REC, que en su caso pues puedes adaptar las características del ligante residual de esa emulsión a el tipo de material que vas a tratar, que no es lo mismo tampoco hacer un reciclado tipo 3, que es 100% material bituminoso, que cuando ya estás cogiendo y metiendo material granular, que ahí ya tienes que meter otro tipo de ligante y tener todo eso en cuenta. Entonces, en mi opinión, en frío no sería necesario y no importaría que fuera un betún muy envejecido, no va a contribuir ese betún en nada a la mezcla, y sin embargo sí que hay casos en los que luego en obra puede haber algún tipo de problemilla. ¿Por qué? Pues porque los tramos no son todos homogéneos, hay zonas donde hay reparaciones, que se han hecho bacheos con mezclas en frío, que tienen betunes mucho menos envejecidos, que se han hecho con emulsiones de betunes fluidificados, y entonces ahí es donde luego hay que ir tratando un poco a medida que vamos haciendo esa obra. Me ha gustado cuando Valverde ha dicho de lo de la fórmula de trabajo dinámica, porque al final es un poco eso, o sea, tener en cuenta también lo que me voy encontrando. Si es un tramo súper homogéneo, donde lo que tengo es un fresado que tiene un betún de penetración 8 o 10 y lo voy a reciclar in situ con emulsión, reutilizar, ¿verdad? Entonces yo utilizo la emulsión que tengo definida en el PG3 y no tengo problema. Ahora ya, si voy a hacer en reutilización en caliente o semicaliente, pues entonces tengo que acondicionar la penetración, la consistencia del ligante que voy a meter en esa reutilización como aportación en función de la tasa de RA. Y un poco los criterios son los que has puesto, Alberto. Hasta 20 betún convencional, a partir de ahí un poquito menos de consistencia, y luego ya para tasas altas uso de aditivos rejuvenecedores. O sea, yo creo que va por ahí el tema. La próxima vez me preguntas antes para que yo lo diga yo. Oye, para resartirte, probablemente pregunto después, te voy a hacer otra pregunta sobre el mismo tema. Es decir, ¿se podrían desarrollar, por supuesto por los operadores del petróleo, nosotros, de Repsol, Cepsa, betunes que fuesen más resistentes al envejecimiento? Bueno, nuestros betunes son bastante resistentes al envejecimiento, se comportan bien en el envejecimiento, pero lógicamente pues siempre se puede actuar pues con aditivos y con desarrollos específicos que den betunes más durables, o sea, que sí que se puede actuar sobre eso. Existen posibilidades y desarrollos, claro que sí. Voy a dejar en el aire que hay algunos que piensan, mal pensados, que los betunes se envejecen demasiado pronto, pero bueno. Sobre todo las mezclas que llevan poco betún, esas son las que envejecen demasiado pronto. Bueno, Ana. Mira, yo seré breve. Lo del porcentaje, porque me los he apuntado por orden, lo del porcentaje del betún para mono, evidentemente sí, claramente sí. Una mezcla reciclada, cuando tú o sea, hay que abonar ese betún, aunque proceda del fresado, porque tú cuando un fabricante de mezcla fabrica mezcla reciclada, su planta no va al régimen, porque tiene que calentar más los áridos, porque tiene que transferir calor, la producción de la planta muchas veces se reduce a la mitad y ese coste no lo asume el cliente, por tanto, sí, claramente hay que pagar el betún. Después, José Manuel Blanco, que es un director de obra con el que he trabajado muchísimo y ha hecho muchísimas toneladas de reciclado, siempre dice una frase que me encanta, que dice que la mezcla desnatada, quitas la nata pero vale más que la leche desnatada, quitas la nata pero cuesta más que la leche normal. Pues lo mismo el reciclado, esto hay que pagarlo. Después la siguiente pregunta, menos de 10 de penetración, también tenemos que aceptarlo en reciclado en caliente, en central, en reutilización en caliente, en central. En las zonas del sur de España, en Extremadura, por ejemplo, que hemos reciclado mucho, las penetraciones son siempre 6, 7, 8. Y estas penetraciones, si se controlan adecuadamente, no tiene por qué haber ningún problema. Ahí se han hecho todas esas obras con estos niveles de penetración tan bajas. Después, ¿cómo se mezcla? Pues esa pregunta es muy difícil, porque yo me he hecho hartones de mirar en la planta la mezcla en gris que dice Jacinto García Santiago, a ver, y ves la mezcla en gris y ahí no ves
peliculitas de betún que se van hilitos, que se van deshaciendo y se van mezclando. No lo ves, pero realmente actúa porque, no sé, lo que ha dicho antes María, ¿no? El módulo de rigidez con un 30% de Ra a 20 grados, me lo he apuntado, está 139% más elevado y a 5 grados 82%. Por tanto, actúa. Ese 30% de Ra ha modificado el módulo de la mezcla. Bueno, es una cosa que aprenderemos más, pero realmente cuesta mucho saberlo. Y después los aditivos, creo que han contestado mucho mejor los que saben de aditivos que yo. Pero sí que es una cosa que, si viene de fabricante, tiene una garantía, y si se fabrica en planta se debe establecer un control de calidad adecuado, pues como cuando introduces fibras, para que haya un correcto mezclado, para que garantices que rejuvenece el betún. Eso. Yo, vamos, de los temas técnicos, desde luego tengo mucha más experiencia, porque yo lo reconozco que no tengo mucha experiencia en el tema reciclado, o sea, el porcentaje de betún, el tipo de betún. Y luego, por opinar de lo del el pagar el betún aparte, el que se recupere y demás, pues estoy de acuerdo con lo que dice Alberto, que al final, si lo pagas de una manera o de otra, el precio te lo va a poner el mercado, la baja y demás. Y lo único que se me ocurre, a lo mejor, que habría una posibilidad de que es pagar como una fracción, que sería la parte que reciclas, que incluiría árido, betún y demás, pagarlo aparte, con el coste que supone, que lo que representa es el coste que supone la gestión de ese fresado, de ese residuo, no lo sé, pero bueno, al final... Y una cosa que me he dejado es, aunque el fresado, el Ra tenga betún, no seas escaso en el betún que incorporas, porque se mezcla, pero no se mezcla, porque mucho es piedra. Ese betún hace que se pegue bien, pero actúa como piedra. Por tanto, no escatimes betún, porque no todo el betún que lleva el Ra actúa como betún. Bueno, lo digo como norma. No, vamos, te lo digo para que hables en general, que Sí, yo, sí. al final... Sí, yo evidentemente, empezando por lo económico y acabando en lo técnico, si queréis. Económicamente hablando, estoy completamente de acuerdo que hay que pagarlo. Y hay que pagarlo porque es que yo creo que es discutir lo de menos. Yo estoy completamente convencido de que todo lo medioambiental, que estamos en esa dinámica, va a costar más caro que lo estándar. Va a costar más caro. Y es no reconocerlo. Os voy a dar un dato que no sé si lo habéis pensado alguna vez. ¿Sabéis cuánto está la tonelada de CO2? 80 euros. En muchos sitios más cara que la tonelada de mezcla bituminosa. Entonces vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que queremos hacer todo más medioambiental y además queremos ahorrarnos y que salga económica. Eso es imposible. Esa cuadratura del círculo, este paso a lo verde y este paso a lo medioambientalmente más sostenible implica un sobrecoste. Hay que ser muy claros. Entonces, hecha ya la consideración económica, paso a la técnica. Yo, antes de trabajar en ASEMA, como todos sabéis, he estado un montón de años trabajando en una empresa, en Provisa, vaya. Y Provisa en el año 96, 97 empezamos con entonces lo llamábamos reciclado en frío, que yo digo que no hay que llamarlo ya así, pero bueno, veo que sigue siendo reciclado en frío, y yo he hecho muchas fórmulas de trabajo, sin exagerar, 200 fórmulas de trabajo o más, para formular reciclado en frío de aquella época, que lo mirábamos todo con, digamos, inseguros, porque era el inicio de la técnica. Y he hecho muchas extracciones y muchas penetraciones del ligante residual de las mezclas bituminosas, y efectivamente por debajo de 10 eran mayoría. Y no es el sur de España, es en casi toda España. Entonces, el problema de copiar la bibliografía, la terminología y los datos de otros países es esto. 10 es un referente que se utiliza en muchos países como referente a partir del cual el envejecimiento es irreversible, pero si lo hacemos así en España, atención, que nos hemos cargado el 80% del fresado. Primer punto. Segundo punto. Las técnicas en frío, que era lo que en aquel momento me podía a mí, tienen una ventaja muy grande. Y es que efectivamente durante el proceso no se envejece. Pero tiene un inconveniente también muy grande. La, digamos, reología necesaria para que el ligante antiguo se mezcle o se funda o emplea la terminología que quieras, con el ligante nuevo, la estuvimos estudiando. Incluso tuvimos un proyecto, SCORE, que era de eso, en los años 2000-2003.
y medimos la radiología de esa velocidad y es, vamos, escala geológica. Es que se produce, sí se produce, pero muy muy lenta. Entonces en caliente tiene la ventaja que al llevar la temperatura, aunque tú envejeces quizás un poco más, lo cierto es que favoreces también ese proceso de difusión del ligante nuevo o del ligante, digamos, con menor penetración al antiguo. Pero dicho todo esto, que es muy técnico, lo que yo estoy totalmente convencido es que hablar de una parte de ese betún envejecido como roca negra o como material que simplemente ha quedado allí como una capa absolutamente impermeable, no es malo. Lo que no le vas a poder pedir es propiedades cohesivas y propiedades de otras características adhesivas. Pero él se quedó pegado a esa que era su piedra y ahora a lo mejor está metido un mástic. Eso ya de ahí es dificilísimo separarlo. Entonces yo creo que ese no es, a mí no es lo que más me preocupa, ni creo que deberíamos preocuparnos por ello. A mí me preocupa mucho más que seamos conscientes todos de que tenemos que avanzar en esa dirección y que no hay retorno posible y que las tasas que tenemos en España todavía son muy bajas. Y no porque no sepamos, sino porque ir, por ejemplo, a obras, y yo he visto eso, obras, no voy a decir de quién, de administraciones, ministerio, administraciones, con miles de toneladas de fresado, no se han vuelto a emplear porque la dirección de obra decía, no me atrevo, no está claro en la normativa. Y eso es lo que no puede ser, no debe ser. Y ahí es donde tenemos todos que hacer un esfuerzo de riesgo. No es tu caso, Javier, sé que en ese sentido eres un referente en términos también. Tú me has dicho que yo soy un referente en innovación, y tú, o más. Porque sí, tú contigo cuando yo estaba del otro lado te convencía y decíamos, venga, vamos a hacerlo, pero lo hacemos bien. Y ese papel es el que hay que asumir. Y ese papel es el que evidentemente toca en este momento. Así que... Muy bien, hoy estamos en un punto en el que acabo de recordar que no os he dicho algo súper importante, y es que vosotros también participáis en esta mesa redonda y que por lo tanto si alguno tiene alguna pregunta, este es el momento, porque además hemos sacado creo unos temas bastante interesantes. Sí, pásale el... Bueno, lo que decíamos, si se atreven o no se atreven, evidentemente no es lo mismo tener 60 años que tener 40 años para hacer la obra, probablemente, ¿eh? Y en Cantabria hay una experiencia muy sangrante que está actualmente así. Y no voy a seguir hablando más. Hablando hace muchísimos años con un técnico, con un ingeniero de caminos de la administración, que no sé si era de la... Yo sé cuál es, pero podía ser de la nacional, de la autonómica, él se quejaba bastante de que el fresado no sabían la durabilidad del fresado en la carretera. Yo no sé si estoy equivocado o no, pero nuestra carretera, digamos, tenemos que dimensionarla para unos 20 años. Y no aguantan 20 años. Entonces, si cada vez que dura menos la mezcla tenemos que fresar, estamos generando mucho más fresado. Con lo cual estamos generando un problema. Entonces, igual tenemos que hacer unas mezclas que duren un poco más, que el fresado sea de buena calidad. Ya sé que es un tema económico, porque si las empresas levantan la cartera cada 5 años es mejor que cada 10, porque al final de todo es un tema económico. Pero hay una cosa también muy clara. Ese fresado luego se vuelve a reciclar otra vez. ¿Cuántas veces se puede reciclar ese fresado? ¿Una vez? ¿O en la siguiente vez ya no se vuelve a reciclar? ¿O sigue continuamente rulando en la carretera cada vez que se va a quitar? Eso es la cuestión, nada más. Gracias. Hay referencias ya en Japón, por ejemplo, de reciclados hechos 3 veces. En este momento yo tengo referencias de Japón, de materiales que han sido reutilizados, para emplearlo en la terminología correcta, 3 veces. Entonces, lo que dice NAPA, y lo que se repite siempre, es que las mezclas deberían ser 100% reutilizables muchas veces. Pero hasta donde yo sé, eso conozco el caso de Japón, de unas zonas muy concretas que se han hecho 3 veces. Y respecto a la estadística, lo estaba buscando, pero no quiero tampoco. Respecto a la durabilidad, que es un tema que también, al final me he decidido, voy a escribir algo sobre el tema, porque yo creo que ahí siempre estamos con la durabilidad. En EAPA hicimos en el año 2007 una estadística europea de durabilidad. Y lo que hicimos fue pues, preguntar cuánto duran las mezclas, AC, BBTM, no estaban las AUTL, pero PA, SMA, etc. Y nos salía un rango. La que menos, voy a intentar recordarlo. AC hablaban de 8 años, la que menos, una que se ha hecho mal o que tiene
una exigencia fuerte, un tráfico no sé qué, y la que más podía ser 14, 16 años. Y la media salió 11 años. Y así lo hicimos con todos los tipos de mezclas. Y ese dato es un dato que todavía seguimos empleando. Yo lo he empleado la semana pasada. Bueno, ya en el último comité ejecutivo que hemos tenido en octubre, o sea, el mes pasado, de APA, he pedido que actualicemos esa estadística. Es más, en la jornada SEMMA he dicho que por qué no hacemos una estadística nacional sobre eso mismo. Porque yo creo que es muy interesante. Yo creo que a veces confundimos, bajo mi punto de vista, y ese va a ser un poco lo que voy a intentar escribir, los criterios técnicos de fallo y los criterios de durabilidad en laboratorio con la durabilidad real. Esto es tanto como estudiar la genética de un individuo y decir, este señor va a vivir por lo menos 90 años. Ya bueno, pero eso está muy bien. Pero ¿cuánto vive la gente que vive aquí en Santander? Uno porque lleva una vida, el otro porque al final estadística pura. Y entonces yo creo que es muy interesante, más que hablar de conceptos solamente técnicos, hablar de estadística de duración. Y la estadística de duración que salía para las mezclas tipo A0 a 11 años, hablo de memoria, las tipo BTM era un poquito menor, 10 años, y las tipo SMA eran las que claramente eran eran 18 años casi, o 20 años, no me acuerdo cuánto, pero mucho. Yo querría contestar de esto, que también depende de dónde estén situadas las mezclas, pero un ejemplo claro de durabilidad, yo no estoy de acuerdo con este señor que ha hecho la pregunta, porque los concesionarios, y sobre todo los concesionarios franceses, ponen reciclado en todas las capas, incluso en la rodadura. Las sociedades concesionarias lo que quieren es que le duren lo máximo que pueden los firmes, porque su periodo concesional es muy amplio, y ponen reutilización en todas sus capas, y es un tema absolutamente de durabilidad. Si les duraran menos, no pondrían, sin duda no pondrían. Esto, una cosa. Y después, la obra, por ejemplo, la primera obra que se hizo en autovía, no la primera, pero una que se hizo con 40% de RA en capa de base en la autovía A5 en Extremadura, se hizo en 2008, tiene 15 años y ahí está. Esa obra se ha ido siguiendo y vamos, no ha dado ningún problema como una mezcla convencional. O sea, que es que yo esto que has dicho debe ser una mala experiencia que tú tengas, pero... Bueno, es que en la capa de rodadura se tiene que hacer bien hecho y además en un porcentaje adecuado, también te digo. Porque depende de qué porcentaje pusieran en una capa de rodadura con la zona que tengan de insulación, pues sí, claro. ¿Y qué tipo de betún? ¿Y qué tipo de betún hayan puesto? Es que son muchos factores, pero no se puede generalizar. Por eso no se reutiliza más. Por eso hay directores de obra que no reutilizan. Por una mala experiencia, sí. Mira, hoy he recibido un mensaje de Tomás Ordóñez, que tenía que estar y no ha podido estar, y me ha dicho, anima a la gente que reutilice. O sea que os lo digo, os animo a que reutilicéis. Porque él ha hecho esta obra Nacional 122 en frío este verano y ha habido algún día de una mala experiencia, pero que es un 3% de la obra y que vamos a no hacerlo por un 3% de la obra que son 4 parches que los fresas porque hubo la tormenta perfecta. Claro, si nos quedamos con eso nunca avanzaríamos. Claro. O sea que animo a reutilizar. Hay una falta de información al ciudadano muy grande. Entonces, está el ciudadano y luego están los técnicos y esas cosas. El ciudadano ve que, y joder, me está costando dinero. Entonces, yo creo que lo que está haciendo mal el Ministerio, creo para mí, es que, como muchos organismos estatales, no informan al ciudadano por qué se hacen estas cosas. Mira, pues esto se hace esto, explicarle que es un medio ambiente, lo que sea. Entonces, el ciudadano, si tiene esa información, lo pueden llegar a entender. El ciudadano lo que no entiende es que a los 7 años se levanta la cartera. ¿Por qué? Por una falta de información. Yo creo que hay que ponerse las pilas ya, no en el reciclado, sino en informar por qué se recicla. Que eso es lo más importante, concienciar al ciudadano. Ahora estamos concienciando a los niños pequeños que si el maltrato, que es una cosa. Hay que concienciar al ciudadano en muchas más cosas. En lo que le sale del bolsillo, para qué le sale del bolsillo y por qué sale del bolsillo. Yo creo que es un error que tiene la administración, como esta universidad también, que muchas veces y el puerto muchas veces, hay organismos que no explican las cosas. Y entonces yo creo que eso es fundamental, que el ciudadano ya sepa que lo que está haciendo es por su bien, por su beneficio, aunque sea más caro. Eso está muy claro, pero si se lo explicas, a lo mejor alguien que lo puede entender. Si no le explicas, la gente no va a entender nada de nada. Gracias. Vale, bueno, pues yo creo que a mí me quedaban 2 cositas por preguntar.
una creo que ya Mar la ha contestado. Yo tengo como dos ideas así fijas que me rondan y no resuelvo nunca. Y es que, bueno, cuando nosotros construimos una carretera, pues podemos utilizar mezclas, unidades, etcétera, etcétera, pero siempre hay algunas que son más robustas, ¿no? Por ejemplo, el pitido este. Hay algunas que son más robustas y que, bueno, pues si nos desviamos de lo que es la formulación y tal, pues no pasa nada. Y hay otras que son menos robustas, que como nos vayamos, yo qué sé, la granulometría, en el betún, en los porcentajes, en los espesores, pues aquello funcionaba fatal, ¿no? Entonces, voy a preguntarle otra vez, hablando de los reciclados in situ, que bueno, yo por la experiencia personal no tengo, porque no he hecho reciclados, pero sí que he estado viendo cosas por ahí. ¿Cómo de robusta es el reciclado? ¿Cuántos cuidados hay que tener para que realmente no nos vayamos de lo que queremos hacer y no se nos arruine la obra? Bueno, a ver, yo creo que la técnica de reutilización in situ con emulsión es una técnica robusta y hay obras que lo demuestran y que lo avalan. Eso no quiere decir que esté exenta de la necesidad de un estudio previo de los materiales que vas a reutilizar, de aquello que tienes en el firme y vas a reutilizar, y por eso hace falta hacer unos estudios de fórmulas de trabajo previo que te indiquen cómo te tienes que ir moviendo. O sea, no puedes adoptar a lo mejor, en según qué obras, a lo mejor hay alguna que sí, que es súper homogéneo todo y con una única fórmula de trabajo tiras toda la obra, pero hay otras donde necesitas, llegado a un punto, pues yo qué sé, que la mezcla estaba mucho más fisurada, que ha habido reparaciones puntuales, con mezclas en frío, bacheos, etcétera, pues a lo mejor ahí tienes que tener en cuenta que ahí hay otros materiales, que hay otros contenidos de betún, otras consistencias de ligante residual más blando, y eso te puede obligar a modificar la fórmula de trabajo. Pero diciendo esto no quiero decir para nada que la técnica no sea robusta. Creo que la técnica es robusta y que se han hecho obras, que de las últimas obras que se han hecho, por ejemplo, una que ha citado Valverde antes, la de Aranda de Duero, que se ha hecho en este verano, hasta el límite de Valladolid, esa ha sido una obra que yo creo que ha salido muy bien. Hubo algún problemilla puntual en algún punto, precisamente por esta razón que he comentado. Era un tráfico T2 alto, creo. T1. T1. Yo pensaba que era un T2 alto. T1. No sé. Vale, pues mejor me lo ponéis. Un tráfico T1, que con unas condiciones se hizo en agosto, con temperaturas muy altas en verano, que eso lógicamente también afecta al proceso de rotura de la emulsión, al empleo de materiales que pueden tener que estar específicamente seleccionados para esas condiciones de operación, y sin embargo pues la obra salió bien. Me parece que me comentaba aquí los que hicieron la obra que en un 2% de la obra hubo que hacer un fresado y reposición porque había habido deformaciones plásticas en esas zonas puntuales donde a lo mejor se tenía que haber hecho esa detección previa para saber que ahí pues había que bajar el contenido de emulsión o lo que fuera, o actuar de otra manera paliando ese problema. Quiero transmitir que la técnica es robusta y que lo que hace falta es un estudio, o al menos, si no se hace un estudio muy, muy minucioso, admitir como razonable que pueda tener un porcentaje muy pequeño de la obra donde tenga que hacer alguna actuación posterior. Esa obra se hizo, ha resultado un éxito, se dio tráfico desde el primer momento y bueno, creo que ya se ha cubierto con 2 capas de mezcla bituminosa en caliente en la rodadura. O sea que yo creo que las empresas constructoras han invertido dinero en la compra de maquinarias muy innovadoras, que están completamente actualizadas con todos los avances tecnológicos, y que tenemos ahora la orden circular, tenemos el fresado, tenemos la orden circular, tenemos la maquinaria, tenemos el conocimiento. ¿Qué nos falta? Hacer obras. Solo nos falta ponerlo en práctica. Muy bien. Bueno, estamos ya un poquito fuera de tiempo. Yo quería la última, porque también es otra fijación. Es otra fijación. Para que me contestéis todos, pero muy rápidamente. ¿Le metemos suficiente ingeniería, suficiente conocimiento a todas y cada una de las fases de la construcción de un firme, desde el proyecto
hasta la terminación? ¿O todavía necesitamos meter más mano de obra intelectual, con perdón de la palabra que no me gusta, a todas esas fases? Empezamos por el primero, pero muy breve. Como empieces por Alberto, lo dice todo. No sé cómo te atreves a hacerme esa pregunta, pero bueno, yo para que lo sepa todo el mundo. Yo lo vengo diciendo mucho tiempo, pero es así. El tiempo y el dinero que le estamos dedicando al proyecto de las obras, sean de nueva construcción, pero sobre todo a las obras de rehabilitación, en mi modesta opinión es vergonzoso. O sea, no se puede despachar un proyecto de rehabilitación como lo estamos despachando ahora. Y te miro a ti, digamos, porque yo sé cómo los haces tú, pero veo cómo se hacen y entonces pues pasa lo que pasa, que es que las deflexiones son de hace 5 años, no hemos hecho testigos, vamos, de calicatas ya, algunos no saben ni lo que es una calicata, con lo cual da igual, y oye, y con un par llega allí alguien y dice, se hace esto y esto. Y luego, claro, luego vienen las sorpresas, vienen los líos, vienen los problemas como los de la 122, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que de todo el proceso, a lo que le están, yo sinceramente es que me parece que estamos despreciando la función de las ingenierías, de los consultores que hacen los proyectos, de los directores de los proyectos, porque es que no se pueden hacer las cosas con tan pocos medios. A mí me parece vergonzoso. Lo demás, porque podríamos tener más dinero para control, para no sé qué, tal, sí, pero luego las cosas se hacen, en mi opinión, en general se hacen relativamente bien. Lo que yo creo que se hace muy mal y con muy pocos recursos. Ana, rápido. Como ingeniería, claramente no. Tiene razón Alberto. Sí, claramente no. Claramente no, porque además lo hemos resuelto con unas tablas que cualquiera puede diseñar un firme. Y un firme no se diseña con unas tablas. Tienes que saber lo que estás diseñando, calculando, las durabilidades, porque no es solo el diseño para que se ponga en obra, sino qué esperas de él. O sea, claramente no. No, claramente igual, pienso. La formación es necesaria a todos los niveles y, por supuesto, yo creo que hay que invertir más en la fase previa, la fase de estudio, diseño, antes que luego en la ejecución. Yo creo que hay medios, hay recursos y se puede hacer bien y se está haciendo bien generalmente, pero hay que invertir un poco más en el estudio previo. Sí, yo no voy a decir nada distinto, porque estoy completamente de acuerdo, y añadiría una cosa más. Y durante muchísimos años las empresas hemos gastado muchísimo dinero, no solo en inversión, sino en conocimiento, en I+D, ahora en digitalización, en sostenibilidad, y ha sido hasta hace muy poco muy escasa el aprovechamiento de ese conocimiento a la realidad de las obras. Y afortunadamente desde hace ya, por trazar una línea de 7 años, 8 años, sí que empiezo a ver que hay un avance, y nosotros desde luego estamos intentando propiciarlo desde ASEPMA por todos los lados, porque lo que no puede ser es que tengamos la tecnología, tengamos los conocimientos, y el Fénix hace 15 años lo hicimos, y por fin está aquí. Y tantas cosas, las SMA, ¿cuántos años estuvimos detrás de la SMA? Hicimos un proyecto, ya están aquí. Yo sí que noto que ahora por fin el análisis de la inversión, cuando me preguntaban, cuando yo investigaba, estaba en la empresa y me preguntaban, ¿pero cuándo lo podremos esto rentabilizar? Digo, es que esa es la pregunta del millón. Antes era decenios, 10 años, 20 años, y ahora afortunadamente hay herramientas, y en eso os felicito, que en la compra pública para la innovación, que también presionamos mucho desde la plataforma tecnológica, las cosas están cambiando, pero por ahí ha habido también un déficit enorme. Ya para terminar, Javier, ¿tú ves esa capacitación ingenieril en las empresas de...? A ver, yo te digo, la experiencia hasta ahora, realmente, la solución estándar que hemos ido aplicando hasta ahora, pues tampoco hace falta excesiva ingeniería. O sea, realmente los proyectos de rehabilitación superficial, que eran los más habituales, pues era hacer mediciones de fresado, de reposición y toneladas de aglomerado, y es verdad que para eso no hacía falta mucho. Lo que pasa es que cuando empezamos a hablar ya de novedades, cosas nuevas, es donde hay que ya empezar a aplicar ingeniería. Yo sí tengo ganas de que de verdad empecemos a trabajar en temas de reciclados y demás, y ahí sí que cuando empecemos yo creo que tenemos que contar con alguien que nos asesore para poder empezar, y ahí sí que habrá que valorar la ingeniería.
Bueno, pues yo creo que ya con esto terminamos. Según han ido hablando ellos, se me ocurrían más preguntas y más preguntas. Eso que he suprimido alguna de las. Tienes que hacer otra jornada. Pero bueno, eso desde mi punto de vista es la parte de la dinámica de una mesa redonda, ¿no? Que surjan nuevas dudas. Creo que ya es muy tarde. Felipe, me están mirando diciendo que nos tenemos que ir a comer. Sí, bueno, 5 minutos de Juanjo para explicar. No quiero abusar tanto. Con un minuto. No, le pedí a Felipe que efectivamente estamos aquí, Alberto y yo, que somos los dos delegados del CILA en España, y quería simplemente aprovechar la ocasión para deciros qué es eso del CILA, y que si no habéis oído hablar de ello, pues razón de más. Pero sé que muchos de los que me estáis mirando ponéis cara de que sí, que lo conocéis. El CILA es el Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto, que se va a celebrar el año que viene en Granada, del 22 al 26 de abril. Y es un congreso que hace 24 años se hizo en España, hace 24 años. Porque estábamos allí, desde luego... ¿También estuviste? No. Bueno, estuvimos allí unos cuantos de los que estamos aquí, Alberto y yo desde luego, y fuimos 1.200 personas, 1.200. Y el objetivo es superar esas cifras, y estamos en esa dinámica. Solamente para que tengáis una idea de la ola que llega, resúmenes para comunicaciones técnicas se han recibido, Alberto, más de 500. 508. 508 resúmenes es lo que se va a recibir allí. Y a día de hoy, ayer fue justo, 22 de abril, 26, quiere decir que ayer estábamos justo a 5 meses, ya había 110 inscripciones. Entonces, os animo a que lo consideréis, 22 a 26 de abril, Granada, que es justo a la semana siguiente a la Feria de Abril de Sevilla. O sea, que el que quiera hacer un completo por Andalucía lo tiene muy bonito. Lo tiene fácil. Muy bien. Bueno, pues cerramos la mesa redonda, dando las gracias a todos vosotros por haber estado aquí, aguantándonos, y bueno, pues no más. Dejo ya la palabra a Felipe para que cierre esto. Sí, de acuerdo, gracias.